11:02 de la mañana, una de las imágenes del día tiene que ver con esto que estamos viendo, el cementerio de San Isidro en Madrid, donde un puñado de personas espera la llegada de los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Ahí vemos una de estas personas, un nostálgico del régimen, que está pendiente de ese traslado. Saben que ahora mismo se encuentra enterrado en Cuelgamuros, en la zona del Valle de los Caídos, y que el gobierno ha decretado pues su traslado de este punto. Algunos nostálgicos se han situado allí. Vamos a ver la señal en directo precisamente del lugar donde se va a llevar a cabo ese traslado en este día, en esta jornada. Pero hoy también es noticia otra imagen más. ¿Qué tal? Buenos días. La llegada a España del avión de las Fuerzas Aéreas que ha evacuado a un centenar de personas desde Sudán, prácticamente en guerra civil desde que comenzó una espiral de violencia entre dos facciones enfrentadas hace 10 días. El ejército español no ha trasladado solo a ciudadanos españoles, sino también de otras 10 nacionalidades que residían en el país africano, mientras allí los combates son cada vez más sangrientos. En la operación de rescate han intervenido, junto al mando del Ejército del Aire, los cuerpos de la Brigada Paracaidista y el de Operaciones Especiales, que se enfrentaban a un escenario incierto, con un aeropuerto que nadie podía asegurar, al que el trayecto por carretera hacia este tampoco era seguro. En Sudán permanecen aún 62 militares españoles para completar la operación y colaborar con las que están llevando a cabo otros países. Los enfrentamientos han provocado más de 400 muertos oficialmente, aunque se teme que estas cifras realmente sean mucho mayores. La elevada inflación que soportan numerosos países ha llevado a que la fruta que nadie quiere sea ahora uno de los productos más demandados en el Reino Unido, donde la venta de la mercancía menos atractiva, la que antes se desechaba por imperfecciones, es la única opción ahora para muchos para acceder a la fruta a un precio razonable. Y en Corea del Sur se ha extendido esta imagen, la de muchas personas atentas a sus móviles en sus ratos libres, en la salida del trabajo, para empresas que les pagan por interactuar con ellos. A cambio de sus respuestas se llevan una pequeña cantidad de dinero. No es una labor dura, no es mucho, pero desde luego están vendiendo su tiempo libre a un precio muy barato. Y una nueva huelga, atención, porque esto se acaba de conocer esta mañana, se cierne sobre la Administración de Justicia. Los principales sindicatos de jueces y fiscales anuncian que irán al paro a partir del 16 de mayo si no se atienden sus reclamaciones. Y eso que aún permanecen en huelga los funcionarios de justicia, animados seguramente por las contrapartidas que obtuvieron los letrados judiciales, cuya huelga concluyó hace apenas un mes. La justicia de esta manera corre el riesgo de colapsar, con el retraso y amontonamiento de asuntos que permanecen bloqueados por estas huelgas sucesivas, muy cerca, por cierto, de las elecciones municipales y autonómicas. Y en África, donde continuamos, hoy han descubierto multitud de fosas comunes en Kenia, donde habían sido enterrados más de 40 cadáveres. Todo indica que son víctimas de una secta que les animaba a morir de hambre, literalmente. Les decían que si dejaban de comer, llegarían al cielo y encontrarían a Jesucristo. Bueno, en las tumbas también se han hallado los cuerpos sin vida de al menos 18 menores que también podrían pertenecer a esta secta. La policía cree que hay más fosas con cadáveres. El líder de la secta, conocida como Good News International, ha sido detenido. El pasado mes de marzo, el controvertido pastor fue detenido después de ser acusado de llevar a la muerte a 2 niños en circunstancias similares. Fue puesto en libertad bajo fianza. Otro conflicto que parece no tener fin, el que mantiene enfrentados a Serbia y Kosovo a pesar de haber firmado la paz hace años. Este domingo los serbios del norte que viven en territorio de Kosovo han boicoteado las elecciones locales. Dicen que es como medida de protesta porque no se han cumplido sus demandas de autonomía. Exigen la creación de una asociación de municipios serbo-kosovares, en línea con un acuerdo negociado por la Unión Europea con el gobierno de Kosovo, en Pristina, hace ya 10 años. Y en Ucrania, la batalla por hacerse con el control de Bakhmut se eterniza. Rusia afirma que en las últimas horas ha logrado hacerse con 3 distritos más en la parte occidental de la ciudad. Los mercenarios del grupo Wagner anuncian por su parte que han tomado 2 nuevas manzanas también en el oeste de Bakhmut.
actualmente el único enclave que sigue por ahora bajo control de las tropas ucranianas. Eso sí, Ucrania insiste en que esos avances rusos están provocando bajas colosales en sus filas. Kiev sigue pidiendo más armas y munición para poder mantener este punto y lanzar la deseada contraofensiva ucraniana. Precisamente este fin de semana partían hacia tierras ucranianas desde el puerto de Santander los 6 tanques Leopard 2 y otros 20 vehículos militares donados por España. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy en Luxemburgo. Los 27 tratarán de llegar a un acuerdo para suministrar más munición a Ucrania y acortar los plazos de entrega de armamento. Bueno, sobre la guerra de Ucrania hemos hablado con Piotr Koszynski, periodista, profesor de la Universidad de Vístula en Polonia, que se encuentra en Gran Canaria, invitado por la Universidad Fernando Pessoa de Canarias, donde ha explicado al alumnado del grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual los entresijos de su profesión. Actualmente, la implicación de varios países de Europa ha empeorado la situación de la guerra. Ucrania transportaba su cereal a través del Mar Negro y ahora utiliza corredores alternativos. Some of it was resting in Poland, so our farmers had extremely big problems. I mean, Ukrainian grain is cheaper than Polish, so Polish farmer had no possibility to sell their production. China también ha formado un papel importante en este conflicto bélico, donde ha aumentado su apoyo a la potencia rusa. ¿Cómo está afectando la guerra a los posibles cambios geopolíticos del futuro? The role of China probably will grow. China is even now more and more important from the point of view of United States. For us, China is so far away. Países como Hungría han dado la espalda a la Unión Europea y están cooperando con Moscú. We believe that this is not good for Europe, what they are doing, because we have to work together. And with a country like Hungary doing strange things, we will face, unfortunately, more problems than we are already facing. La inflación se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la economía mundial. Tenemos subidas de precios que alcanzan máximos históricos y que por el momento no parecen disminuir. De ahí que la ciudadanía tome numerosas y variadas medidas para afrontar la situación. Vemos ejemplos similares en muchos lugares del mundo. Ejemplo de ello es Argentina, donde la subida de los precios se triplica cada día. 10 pesos más, hoy son 100 pesos más. Y en el global, al cierre, que vos haces la compra del mes, es como un montón, es mucha la diferencia. O en Japón, que registra una disminución en el consumo de bienes y servicios con el aumento del coste de la vida. Todo ha aumentado, no se puede ahorrar mucho en comida, sin mencionar el aumento en la factura del gas o la electricidad. Otro caso es Reino Unido. Vean esta fruta. Está en mal estado, pero se vende porque es más barata. Una estrategia que empiezan a aplicar muchos consumidores. No puedo comprar fruta salvo que venga aquí. Se intenta ahorrar o ganar dinero, como por ejemplo en Corea, que con el uso de tareas simples en aplicaciones pueden recibir micropagos. Los precios han aumentado considerablemente, así que uso esta aplicación aunque sea para ganar un poco de dinero. Tras la pandemia de 2020 existe más incertidumbre sobre las proyecciones económicas. Lo cierto es que la inflación, sumado a los riesgos geopolíticos, empañan el horizonte. Saben ustedes además que estos días Alemania ha puesto fin a 62 años de energía nuclear con el cierre de las 3 últimas plantas que quedaban operativas. La decisión fue impulsada por Angela Merkel en 2011 tras la catástrofe de Fukushima, pero la incertidumbre causada por la crisis energética tras la invasión a Ucrania reabrió el debate. Para algunos se trataba de una fuente de energía fiable, limpia, barata, que generaba además el 5% de la electricidad del país. Bueno, que generaba. La batalla la ganaron hace tiempo los antinucleares, que defienden que esta energía es insostenible y peligrosa. Precisamente Alemania, junto a Italia, mantienen el pulso a la Unión Europea por la prohibición de vender coches de combustión después de 2035. Falta una última votación en el Consejo Europeo en la que previsiblemente estos dos países votarán en contra, porque la industria del automóvil representa el 5 y el 8,5% respectivamente de sus economías. Pese a la negativa de Alemania e Italia, todo indica que la norma saldrá adelante.
Estos dos países disconformes plantean como alternativa el uso de combustibles sintéticos, que consideran un producto neutro en emisiones de dióxido de carbono. Bueno, sobre estos temas de economía y energía, economía energética, vamos a hablar con Yannick Pérez, profesor de la Universidad Central Supélec de París, que nos acompaña en esta mañana. ¿Qué tal, Yannick? Buenos días. Buenos días. Gracias por venir y acompañarnos en el plató esta mañana. Yannick, en medio de la crisis energética más dura de los últimos años, Europa había dicho que la energía nuclear era verde, igual que la energía del gas natural. ¿En qué quedamos entonces, si ahora se prohíbe? Hay muchos debates en Europa y el debate nuclear y gas y energías renovables es uno de los más fuertes, porque cada uno tiene su esquema, cada país tiene sus preferencias y adentro de Europa cada país tiene el derecho de hacer lo que le da la gana. Si España quiere hacer algo, lo hace. Si Francia quiere hacer algo, lo hace. Cada uno hace lo que le da la gana. Es el trato europeo en que no había remedio que cada uno haga lo que le dé la gana. Después hay países en que les gustan energías renovables, como Alemania. Otros que dicen que energía renovable es nuclear, como Francia, como Inglaterra. Y otros que no saben. Y los que no saben son muchos. Y cuando se debe de coger una decisión europea, pues más o menos se deben de poner en una forma de cooperación todos esos países que no saben lo que quieren hacer. Claro. Y con lo más complicado es con el nuclear, porque hay los que les gusta mucho y los que les gusta muy poco o nada. Y a cada vez que hay una discusión que sea sobre la financiación o sobre el desarrollo o sobre la manera donde se tiene que acabar y desmantelar, pues a cada vez hay peleas porque nunca se puede arreglar las cosas sencillamente. Son dos formas de verlo. Incluso hay partidos ecologistas que consideran que la energía nuclear es más verde, ¿no?, que otros tipos de energía, ¿no? Depende de cómo se mide el tema. Claro. Si se mide en temas de emisiones de carbono, pues el nuclear no emite. Si es el impacto sobre el ciclo de vida de todos los combustibles, pues hay un tema que es cómo se trata los combustibles de vida larga, que son 100.000 años. Y para manejar algo 100.000 años, pues hay gente que dice no es un tema económico porque es muy lejos, y otros que te van a decir que como no se sabe hay que parar. Y esa pelea no es económica, es más filosófica que económica. Vas a una cosa que no sabes manejar, ¿qué debes de hacer? Esperar que el futuro te traerá soluciones, o si no tienes las soluciones hoy, pues no lo haces. En muchas inversiones que hacemos hoy día, pues no se sabe verdaderamente cómo va a funcionar los 20, 30, 50 años que vienen. Y si tenemos que solo utilizar las tecnologías de hoy, que manejamos bien hoy, pues vamos a manejar muy pocas. Claro, ese es uno de los debates, el nuclear. El otro tiene que ver con el coche eléctrico. Yo creo que sobre el papel todos estamos de acuerdo en que sería estupendo que todos los coches pudiesen ser eléctricos, no de combustión, pero 2035 es una fecha real para que todo el parque de vehículos en Europa sea eléctrico. No, 2035 no es el parque que se vuelva eléctrico completo. Sino que la fabricación no se puede hacer. Solo los que entran que sean eléctricos y que no se vendan más ¿Aún térmicos. así es posible? Eso depende mucho de, como siempre, en un mercado hay tres cosas que mirar para saber si pueden salir las cosas. La oferta, la demanda y la regulación. La oferta, hoy día todos los constructores automóviles tienen coches eléctricos casi en todas las dimensiones. Lo único es que van a parar los otros y cuándo lo van a parar. Hay compañías que dicen, pues sí, 2035 lo vamos a manejar. Otras compañías dicen, no, 2035 es demasiado corto, hay que tener 2040, 2045, 2050 y lo mejor nunca. Entre los dos es muy difícil de saber lo que se va a pasar verdaderamente, porque hay que tener en cuenta lo que va a pedir la gente, que va a ser la demanda. Y hoy día la demanda para coches eléctricos sube muy fuerte. Hay muchas ventas, mucho más que lo que se podía esperar 10 años atrás. 10 años atrás eran solo la gente con mucho dinero y mucho gusto de lo nuevo que compraban. Hoy en Europa y en los Estados Unidos y en China, pues los que compran son la gente que se hacen un cálculo económico.
porque es más barato conducir un coche eléctrico que un coche térmico con los precios actuales del petróleo. Cuesta más cuando lo compras, pero cuesta mucho menos cuando lo usas. Y si haces el coste total, pues es mucho más barato de tener un eléctrico que un coche Pero térmico. digo yo que el coche eléctrico también contaminará en otras fases que se hagan. ¿Se compensa una con la otra? Depende mucho del tamaño de la batería. Si es un tamaño pequeño, 30, 40 kWh, hay que conducir 15.000 kilómetros para que la contaminación del coche eléctrico sea amortizada. Si es un Tesla con 100 kWh, hay que esperar casi 100.000 kilómetros para que el ahorro sea existente. Siempre es mejor el coche eléctrico, pero con baterías más pequeñas, pues sigue siendo mejor más pronto, con menos uso. Ustedes los economistas, Yannick, siempre hablan respecto a la energía de un mix de producción, que el ideal es que esa energía se obtenga de distintas fuentes de energía. No sé si en esto de los vehículos también estarían por esa labor, es decir, que hubiese coches de combustión, que hubiese coches eléctricos o que hubiese, digamos, de varias tecnologías. ¿Es así o aquí el discurso cambia? El tema es que como en 2050 todos los países europeos han votado para tener un net zero, quiere decir que lo que el país entero está capaz de absorber y de poner en la atmósfera debe de ser lo mismo. Quiere decir que, dependiente de la capacidad de absorción, todas las industrias, todas las personas no tendrán el derecho de emitir más que eso. Si dices que quieres guardar un 50% por los coches, pues las industrias tendrán que rebajar mucho más, porque el volumen máximo será definido al nivel nacional, dependiente de la capacidad de absorción local. Si la gente prefiere conducir un térmico y no tener empleos, a lo mejor es una buena elección. Si hay que guardar industrias, pues tener coches eléctricos es una manera de poder quedarse con industrias poluantes, un poco las que verdaderamente no se pueden cambiar. Bueno, pero los coches se pueden cambiar, hay que cambiar lo que se puede. Queda muy poco para 2035, Yannick. En 2035, dentro de 12 años, volvemos a hablar y volvemos a ver cómo está la situación y a ver qué se cumple de todo esto. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenos días. Un placer. Bueno, vamos con otro asunto. Nos vamos hasta el continente americano, donde hay una nueva caravana de migrantes, en México concretamente. ¡Alerta! 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 ¡Que camina la lucha del migrante! Son miles de personas que han formado esta nueva caravana de protestas dirigiéndose hacia la capital mexicana para intentar que sus solicitudes de asilo en Estados Unidos se tramiten lo más rápido posible, porque dicen que están detenidas en México en su tramitación. En su mayoría estas personas proceden de Venezuela, pero también viajan ciudadanos de origen asiático, incluso de China. No solo en México, porque en la frontera de Perú y Chile se ha detenido una docena de vietnamitas que intentaban entrar en Perú de forma irregular. Crece el número de personas procedentes de Asia que intentan llegar a países como Estados Unidos. De hecho, estos días, 12 migrantes de Vietnam fueron interceptados cuando intentaban entrar en Perú. Una vez detenidos, pasan a la línea de la Concordia, límite entre este país y Chile. Allí no son los únicos porque cientos de migrantes de Venezuela, Haití o Colombia han acampado en medio de este desierto. De ahí que los peruanos exijan que por favor intervengan, que tomen cartas al asunto y de una vez resuelvan esta problemática. Desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados alertan de que los migrantes de esta zona están sin comida, bebida, alojamiento o asistencia sanitaria. Y no solo eso, porque también crece la violencia y las agresiones sexuales contra niñas y mujeres. Bueno, y en Estados Unidos ha bastado un pájaro para sembrar el caos en un vuelo entre Ohio y Phoenix. Lo captó este pasajero desde el interior del avión, el choque de un ave con la turbina de la aeronave provocando pequeñas llamaradas en el ala derecha. Claro, pequeñas llamaradas, pero que estaban sembrando el pánico entre los pasajeros en ese Boeing 737 de la compañía American Airlines, que lo que hizo fue regresar al aeropuerto, porque se pudo allí ya apagar rápidamente el fuego. No hay ningún herido.
Bueno, y otro susto aún mayor para los visitantes del parque temático de Disney en California. Una de sus atracciones estrella, el dragón, acabó en llamas. Bueno, parece lo lógico, ¿no? Pero no era lo que se esperaba de este espectáculo de Fantasmic en la zona de la isla de Tom Sawyer. La rápida intervención de los bomberos fue clave para apagar el fuego y tampoco, por suerte, hubo ninguna víctima. Otro incendio mucho peor y que sí ha dejado víctimas mortales es el que se desató este fin de semana en Madrid. El pasado viernes, 2 personas han muerto. La inspección ocular del local no se ha podido hacer todavía por la cantidad de gases acumulados. El ayuntamiento sigue estudiando si se cumplieron todas las condiciones que permitía la licencia del establecimiento. Este domingo, 4 de los 10 heridos seguían ingresados en cuidados intensivos en distintos hospitales. Hay otros 3 en la unidad de grandes quemados en Sevilla. El local contaba con licencia. La licencia se obtuvo en el año 97. Luego hubo un cambio de titularidad, pero la licencia se mantiene y es una licencia con cocina. Y es verdad que solo tenía una salida, pero por las dimensiones del local, en esos casos no se prescriben más salidas, no es exigible. Bueno, justamente desde Madrid nos llega esta imagen en directo, el Valle de Cuelgamuros, donde esta madrugada se han exhumado los restos del fundador de la Falange. Esos periodistas están esperando la salida de los restos que se van a dirigir a un cementerio de Madrid, al de San Isidro, donde a estas horas se acumulan algunas personas, decenas de personas, ahí ven algunas, que están acercándose, unos nostálgicos sobre todo, a recibir los restos de José Antonio en esta jornada. La familia de José Antonio Primo de Rivera pues ha preferido llevar a cabo esta exhumación y el nuevo entierro en el cementerio de San Isidro en la más estricta intimidad. En Sudán, la guerra se abre paso en los apenas 9 días desde que comenzaran los violentos enfrentamientos entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Esta imagen de dron muestra las columnas de humo en la ciudad industrial de Pagri. Según el informe de la Organización Mundial de la Salud, más de 420 personas han fallecido, más de 3.700 han resultado heridas. El sindicato de médicos de aquel país advierte de que la cifra podría ser mucho mayor por la incapacidad de los equipos de emergencia de acceder a ciertas zonas. Se trata de una guerra por el poder de 2 generales que compartían sillas en el gobierno. Van a ver a uno de ellos junto a estas fuerzas del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, que están a sus órdenes en medio de esta especie de atasco por las calles de Capital. Vemos por primera vez en los enfrentamientos al líder del grupo. Ahí lo tienen, Hemeti, vestido de campaña y cerca del Palacio Presidencial de Jartum. Es, insistimos, la primera vez que se le ve en público, se le ven unas imágenes desde que comenzó el conflicto. El caso es que muchos países han comenzado a repatriar a sus ciudadanos, es el caso de Estados Unidos, Canadá o el nuestro. Ambas naciones confirmaban las evacuaciones a través de sus redes sociales. Estos, por ejemplo, son jordanos. A su llegada al aeropuerto militar de Marca, en Amman, ya están en casa sanos y salvos. También han llegado a su destino los vuelos fletados por los gobiernos alemán o italiano. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, ha confirmado que ya se han evacuado unos 1.000 ciudadanos europeos. También lo ha hecho España. Anoche 4 aviones del Ejército del Aire partían del aeropuerto de Jartum con más de un centenar de evacuados a bordo. No solo españoles, compartían además espacio 30 nacionalidades más. Total, otras 70 personas. La operación, 8 nacionalidades más, 30 españoles y 70 de otras nacionalidades. Desde la Embajada de España al aeropuerto pudieron llevar a cabo el traslado sin ningún tipo de incidente. En el operativo participaron unos 200 militares. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado que llegarán hoy a España. De hecho, se esperaba esa llegada sobre las 10, hora canaria. Estamos atentos también a la llegada de ese avión con ese centenar de personas evacuadas. Vamos a hablar con Alberto López, es portavoz del Departamento de Comunicación de Misiones Salesianas, cuya misión tiene presencia también en Sudán. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Alberto, los misioneros salesianos trabajan en un colegio en la capital, en Jartum, ¿verdad? No sé si en alguna otra misión más.
Sí, en Sudán tenemos tres presencias, dos en Jartún, en la capital, una escuela profesional que tiene más de 500 alumnos, otra obra que tiene parroquia, dispensario y atención a los jóvenes con un centro juvenil, y otra obra en el Obeid, más al sur del país, también que atiende a numerosas parroquias y a la población de la zona. ¿Qué ha sido de ellos, Alberto? ¿Se han quedado allí? ¿Han sido repatriados? No, siguen todos allí. Ayer por la tarde tuvimos la última comunicación con ellos. Nos transmiten que tienen miedo y realmente, claro, estamos todos preocupados por la situación. Una de las obras de Jartún, la escuela profesional, con 500 alumnos, 500 estudiantes que mencionaba antes, fue tiroteada el sábado por la mañana cuando estaban los alumnos allí, el día 15, el día que comenzaron los bombardeos y los enfrentamientos. Y el domingo por la mañana, después de poder evacuar a todos los estudiantes, sufrió un bombardeo el edificio, con dos aulas quedaron destruidas, se ven todavía en las fotos que tenemos los boquetes en el techo. Ayer por la tarde tuvimos la última comunicación, como decía, porque decía que se estaba cortando la electricidad, que no tenían datos de teléfono móvil y realmente no hemos podido volver a contactar con ellos, pero el miedo, el no poder salir de las instalaciones, el no haber comida, los cortes de agua y de luz era la principal preocupación y que irá en aumento en los próximos días seguramente. Claro, estos problemas se están dando ahora principalmente en la capital, está llevando a muchas personas a huir, ¿verdad?, de las grandes ciudades hacia las zonas rurales donde en teoría hay menos enfrentamientos, ¿no? Sí, los primeros días ya era esta huida hacia las zonas rurales, ahora ya en estos últimos días al haberse intensificado los bombardeos, la huida también ha sido hacia otros países, hacia Chad, Sudán del Sur, incluso Egipto. Son miles de personas ya las que se cuentan que han cruzado las fronteras para huir de este enfrentamiento que va cada vez a más. Claro, y que en su momento sería arriesgado trasladar a esta ayuda, o ayudar al traslado de estos centenares de alumnos. Me dices que había 500 en total que había que sacar de allí, ¿no?, que había que poner a salvo. Sí, nos contaron que tuvieron que ir, los profesores fueron a buscar los autobuses en los que se trasladan a estos alumnos, las rutas escolares que realizan, pero que 75 de ellos se quedaron hasta el día siguiente con ellos porque precisamente vivían en las zonas donde habían comenzado los enfrentamientos y donde se veían las columnas de humo desde el propio centro escolar. Finalmente el domingo, el día 16, sí pudieron quedarse todos en casa, pero desde entonces también permanecen cerrados todos los colegios, como decía antes, las tiendas, y la sensación de incertidumbre y de miedo es ahora mismo la que es la nota dominante en toda la capital y que se extiende al país. Alberto, un colaborador de esta casa, Pepe Naranjo, corresponsal en África, pudo ver y compartir con los hermanos salesianos hace muy poco tiempo, pues bueno, la labor que estaban desarrollando en este país y concretamente en la capital. Y lo cierto es que lo que nos traslada, parte del drama humano de la guerra, sin duda, es la oportunidad perdida de muchas personas que se estaban formando en un país que de alguna manera parecía que estaba saliendo adelante, que estaba sacando la cabeza en medio de una presión por la democracia que parecía que podía salir adelante esta vez, ¿no? Sí, es un país, por desgracia, como tantos de África, acostumbrados a la guerra, con varias décadas de enfrentamientos, que parece, como bien decías ahora, que había hecho una apuesta por la democracia, por un régimen constitucional, pero que una vez más los enfrentamientos personalistas de los jefes del ejército, de las fuerzas paramilitares, que habían colaborado juntos hasta hace muy poco, incluso en derrocar al último dictador, pues ha echado por tierra esa sensación. Nosotros seguimos desde Misiones Salesianas, con los misioneros salesianos en terreno, apostando por la educación, es a lo que se dedican. Ellos van a continuar en el país, van a intentar ayudar a todas las personas que puedan. En este momento lo que nos trasladaban es que la necesidad más importante es el acceso a la comida, bienes de primera necesidad, pero vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos en los próximos días para intentar hacer llegar a esa ayuda y que puedan sentirse útiles, aunque los colegios estén cerrados, pudiendo acoger y atender a la gente que lo necesita. Bueno, pues Alberto, toda nuestra solidaridad con estos hermanos salesianos que están allí en este lugar, jugándose la vida en una situación muy, muy, muy difícil como nos acabas de trasladar. Gracias por atendernos. Muchas gracias, buenos días. Bueno, esta es la situación en Sudán,
contada por alguien que conoce muy bien a las personas que están ahora mismo en este lugar, los hermanos salesianos, que no han sido repatriados, que continúan allí en medio de la guerra. Y atención, noticia de esta misma mañana, se ha anunciado la que podría ser la tercera huelga de trabajadores de la justicia. A ver, primero fueron los letrados, que estuvieron en huelga entre enero y marzo. La semana pasada iniciaron su huelga los funcionarios de la Administración de Justicia y ahora, con 100.000 juicios diarios aplazándose, podrían ponerse en huelga jueces y fiscales, lo que podría suponer ya el colapso absoluto de la Administración de Justicia. Enseguida lo vemos, no tardamos. Seguimos en Atlántico Noticias recordando esa maldición popular, seguro que la han oído, en Juicios TVEAS y Los Ganes, a lo que podríamos añadir, si es que llega, menudo 2023 para quien esté metido en algún proceso judicial de cualquier tipo. El mismo se ha anunciado la que podría ser la tercera huelga de trabajadores de la justicia. Primero los letrados, que estuvieron en huelga de enero y entre enero y marzo. La semana pasada iniciaron su huelga los funcionarios de la Administración de Justicia y ahora, con 100.000 juicios diarios aplazándose, Antonio Cárdenas, ¿quiénes anuncian una huelga a partir del 16 de mayo? Roberto, ¿qué tal? Anuncian una huelga los jueces y los fiscales, que prácticamente no sé si son los únicos que faltaban, pero bueno, ahí están también. Vamos a repasar cómo este año, como tú decías, 2023 está siendo un poco convulso. Hay como un tren, a veces hablamos de trenes de borrascas que van llegando, ¿no? Pues esto es un tren de huelgas que va llegando y se van sucediendo una detrás de otras. Lo primero fue esa que tú decías, empezó el 24 de enero y duró hasta el 27 de marzo. La huelga de los letrados. Consiguieron unas mejoras salariales y esa huelga se puso fin, pero sí es verdad que hubo unas consecuencias importantes. Después vinieron los funcionarios. El 17 de abril, el lunes de la semana pasada, empezaron esa huelga y todavía, bueno, la primera mesa de negociación fue el jueves, todavía están negociando, pero claro, aquí está el 90% de los trabajadores de la Administración de Justicia y ahora los que anuncian esa huelga, como tú decías, son los jueces y los fiscales. Huelga anunciada a partir del 16 de mayo. Esta que tenemos aquí son las asociaciones que están a favor de la huelga, son prácticamente todas de jueces y fiscales, menos las progresistas. Las progresistas que dicen que el día 3 de mayo hay una reunión entre jueces y fiscales y el Ministerio y van a esperar a ver qué pasa en esa reunión para ver si se suman a la huelga del 16 de mayo. O sea, que igual después se suman también. Igual se suman. Bueno. Pero bueno, por ser optimistas, a lo mejor el 3 se soluciona y no hay huelga. Ojalá. Claro. Oye, Antonio, y esta continuidad de huelgas en el calendario prácticamente se va solapando una con otra. ¿Cómo nos afecta a los ciudadanos? Mira, tú decías antes también, el que no tenga asuntos pendientes en la justicia o no tenga que ir para nada allí, bueno, a lo mejor se va salvando, ¿no? Pero bueno, fíjate que la huelga esa, la de los 2 meses de enero hasta marzo, dejó 350.000 juicios y vistas sin realizar y también 424.000 demandas que llegaron a los juzgados y se quedaron paradas. La de funcionarios, que empezó la semana pasada, el día 17, ya se habla de más de 800.000 juicios parados, a un ritmo de 100.000 o más de 100.000 diarios. Por eso el Ministerio se ha puesto manos a la obra para intentar frenar esta huelga. Y la de jueces y fiscales todavía no se sabe cómo nos va a afectar. En este caso, el de los funcionarios, ya no es simplemente que tengas un juicio. A lo mejor vas al registro civil a hacer un trámite y resulta que no puede ser porque, ya te digo, el 90% de las personas, de los trabajadores de la Administración de Justicia son este colectivo que tenemos aquí, 45.000 personas en toda España. Claro, no hace falta ser un lince, Antonio, para entender que a lo mejor después de la huelga de letrados obtendrían sus contrapartidas, los funcionarios exigen la suya y jueces y fiscales dicen no nos quedamos atrás y nosotros también las nuestras. Pero eso es correcto. ¿Qué reivindican? Bueno, todos ellos reivindican mejoras también en sus puestos de trabajo. Hay cuestiones que dicen que es verdad que está ocurriendo que mucha parte del peso de la Administración de Justicia recae sobre los profesionales y se podría mejorar los trámites. Pero en la realidad, en el hecho palpable, lo que ha ocurrido es esto. Los letrados consiguieron una subida de hasta 450 euros al mes brutos cada una de estas personas que se pusieron en juicio, en huelga. Entonces los funcionarios dijeron, bueno, nosotros pedimos nuestra mejora en nuestras funciones laborales, redefinición de esas funciones, pero también queremos esa subida de 450 lo mismo, euros 450 euros al mes. Exacto, esa es la cantidad, hasta 450 euros. Y los jueces y fiscales ahora mismo hablan de, efectivamente, demandas salariales y también demandas profesionales sin todavía especificar qué necesitan. Insisto, el 3 de mayo habrá una reunión entre jueces, fiscales y Ministerio de Justicia y veremos qué es lo que reivindican ellos. Bueno, pues vamos a hablar precisamente con uno de ellos, Juan Carlos González Ramos, que es portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Bueno, estábamos diciendo que aquí se produce una especie de efecto arrastre. No sé si eso es lo que les lleva a ustedes, el ver que los letrados obtienen unas contrapartidas, que los funcionarios se ponen en huelga y que jueces y fiscales dicen, oye, pues nosotros también tenemos nuestras reclamaciones que hacer. No es así, en verdad. Nosotros llevamos muchos años intentando negociar con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Hacienda una serie de mejoras retributivas, pero no solamente mejoras retributivas por querer aumentar nuestros salarios, sino porque no se está cumpliendo la ley de retribuciones del 2003. 20 años sin cumplirse una ley, yo creo que sí es motivo de huelga. Claro, hay una reunión prevista el 3 de mayo, creo, ¿no?, con la Administración. Sí. ¿No creen prudente esperar hasta esa fecha antes de decidir si van o de advertir que van a la huelga? Una huelga no se declara o no se convoca de la noche a la mañana, hay un proceso. Este proceso lleva ya bastantes semanas tramitándose. El Ministerio de Justicia ha desatendido todas las oportunidades que a lo largo del 2022 hemos tenido para negociar. De hecho, tengan en cuenta que incluso cada 5 años, conforme la ley de retribuciones nuestra, tendría que convocarse la mesa de retribuciones para verificar si efectivamente hay que producir o tiene que producirse una modificación de las retribuciones. Nunca se ha convocado, nunca se ha elevado una propuesta al Gobierno por parte del Ministerio de Justicia para mejorar nuestras retribuciones. Nos encontramos con que en el 2022 se llegó a convocar finalmente la reunión prevista en la ley, pero se desconvocó una semana antes y nos hemos visto incluso obligados a presentar una demanda ante los juzgados centrales de lo contencioso administrativo para reclamar, para obligar al Ministerio de Justicia a convocar. Evidentemente, la noticia de la convocatoria el día 3 de mayo de esa reunión es una noticia buena en general, pero también nosotros tenemos que estar a Dios rogando y con el mazo dando. Por lo tanto, para el supuesto de que efectivamente esa mesa sea solamente para cubrir el expediente o no tenga un orden del día adecuado, como ha ocurrido en otras ocasiones, pues evidentemente ya tendremos la vía de la huelga. Claro, ¿ustedes tienen algún tipo de servicios mínimos a los que están obligados a realizar? Porque para la Administración de Justicia, para el ciudadano, evidentemente esto, sumando ya todo, no solo con lo de ustedes, sino con los letrados que ya veníamos anteriormente, más los funcionarios de justicia, más ahora jueces y fiscales, claro, puede suponer un colapso absoluto para la Administración. Mire, en primer lugar le diré, yo soy ciudadano como todos los ciudadanos, y yo también cuando otro colectivo se pone en huelga, yo entiendo sus reivindicaciones. Y entiendo precisamente que si han acudido ahí, nadie va a la huelga porque quiera ir a la huelga. Es el último remedio. Partiendo de eso, debe respetarse también el derecho a la huelga tanto de los letrados de la Administración de Justicia, de los funcionarios, como no de los propios jueces y fiscales. Partiendo de eso, efectivamente, los servicios mínimos que me preguntaba, nosotros somos un colectivo un poco especial. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia se pone de perfil y no establece servicios mínimos. El Consejo, que sería el llamado al Consejo General del Poder Judicial, el llamado a establecerlo, hace otro tanto. Y por lo tanto seremos nosotros mismos los que de forma responsable estableceremos unos servicios mínimos a cumplir. Ojalá no lo estableciera la Administración, que hace caso omiso a esa función que tiene. ¿Ustedes han cuantificado dentro de sus reclamaciones, no sé, por ejemplo, las económicas, ese aumento en la retribución, en cuánto sería, cuál sería su reclamación? No. Lo que hemos puesto sobre la mesa al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Hacienda, porque no hay que olvidar que en la mesa de retribuciones, además del Ministerio de Justicia, está el Ministerio de Economía. Si el Ministerio de Economía no da su placet, aquí no avanza ningún tipo de negociaciones. Lo que hemos puesto sobre la mesa es la pérdida de poder adquisitivo que tenemos desde 2004. Una vez aprobada la Ley de Retribuciones nuestra del 2003, que la ciframos en más o menos una media de 16% en estos 20 años, que hemos perdido de capacidad económica. A ello hay que sumar que hay determinados complementos que son irrisorios en su forma de pago. Ustedes saben que, por ejemplo, de media en España, un juez de guardia cobra la hora de guardia 2 euros. 2 euros por estar 24 horas, 7 días a la semana, plenamente disponible. Es más, el juez de guardia cobra lo mismo por esta semana de guardia, pese a su función, que un auxilio, un tramitador, un gestor, los restantes funcionarios del servicio de guardia. Sinceramente, esto es insostenible e inexplicable.
Pues Juan Carlos, estaremos esperando a lo que ocurre y a esa reunión, especialmente el 3 de mayo, para ver si de ahí consigue resolverse en conflicto antes de que la sangre llegue al río, permítame la expresión. Gracias por atendernos, Juan Carlos. Ojalá sea así y el 3 tengamos buenas noticias. Gracias a ustedes por ocuparse de esta cuestión. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esta nueva huelga y con las repercusiones que tiene para los ciudadanos. Buena manera de empezar el lunes. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con ganas ahí arrancamos, Roberto, esta última semana del mes de abril. Bueno, nosotros en Ponte al Día, hoy vamos a estar muy pendientes de la situación que viven hasta 15 familias del municipio de Tacoronte. ¿Por qué? Porque viven con incertidumbre que sus viviendas puedan ser expropiadas para la construcción del tercer carril de la TF5. Una construcción que tiene como principal objetivo descongestionar el tráfico en ese punto del municipio. Claro, les pueden quitar sus viviendas. Es una medida que ni los vecinos ni el propio consistorio ven con buenos ojos. Por eso hoy vamos a estar con los vecinos, vamos a estar con el alcalde y también estaremos muy pendientes del temor que tienen los vecinos en la isla de Fuerteventura. ¿Por qué? Pues otra oleada de quemas de contenedores, de vehículos. Incluso esta última semana detuvieron a 3 personas por este hecho. Vamos a estar también hablando de este asunto y demás cosas. Sí, más asuntos de actualidad. Los datos los hemos conocido esta misma mañana. Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social. Además, somos la comunidad con mayores dificultades para llegar a fin de mes. Y ante esto, fíjense lo que les vamos a contar a continuación. Aparcar en un hospital no es un capricho, es una necesidad para muchísimas personas que tienen que estar al pie de una cama cuidando de un familiar. Pero lo cierto es que estacionar nuestro vehículo en este tipo de recintos no resulta nada barato, todo lo contrario. Nosotros lo hemos comprobado en los principales hospitales de referencia, tanto de la provincia de Las Palmas como de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Todo esto y más, ya saben, a las 12 en punto aquí en directo en Televisión Canaria, comienza Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Miren, vamos a hablar de destinos de vacaciones, donde puede haber algunos problemas. Hay lugares donde se dan las condiciones para una tormenta perfecta. Sequía, problemas de suministro de agua. Por ejemplo, algunos residentes de Isla Mujeres, en México, denuncian que mientras a ellos se les cierra el grifo, no hay falta de agua para las piscinas de los hoteles. Cae a cuentagotas. Y en el centro se llenan los tinacos, se llenan los hoteles. Y pues nos beneficia también porque pues de ahí comemos también nosotros. Pero nos dejan sin agua. Pero nos dejan sin agua, pero pues llenamos. Esto debido a una ruptura en la línea única subterránea de distribución. Pagan precio completo por un servicio a medias. Nos hemos quedado así varios días sin agua. Y todo, aquí en La Gloria todo el tiempo es así. Todo el tiempo. Un rato nada más tenemos agua. Y aparte, acá nos viene el recibo súper alto. Son como 4,000, 3,000 pesos. Es demasiado. No me lo creo lo que pagas de agua. Son 3,934 pesos. ¿Tú te puedes decirle a la compañía, no, ya voy a cambiar de compañía? No, no hay otra compañía. Y parecerá chistoso, pero esperar y recolectar el agua ya es trabajo de mañana completa. Desde hace al menos 3 años acusan. Y mire, aquí en la isla, como en otros municipios de Quintana Roo, Aguacán, que cuida el agua y cuida el planeta, pero en el caso particular de Isla Mujeres, se reporta que más o menos unos 10,000 de 12,000 habitantes sufren por alguna forma de escasez de agua. Bueno, hay quienes creen que si hay un animal molesto con un graznido desagradable, son las gaviotas. Roban comida, llenan la playa de excrementos a veces, bueno, pero quizá lo que más moleste sea el sonido que hacen. Ya se habrán dado cuenta de que estas no son gaviotas de verdad, pero las imitan a la perfección. De hecho, en Bélgica hay un concurso de imitación de gaviotas. Una arquitecta de 21 años, ahí la ven, feliz, es la ganadora. Los organizadores dicen que con esta competición intentan cambiar la imagen de lo que muchos consideran una plaga. Más de 50 personas, también los más pequeños, pudieron graznar a gusto participando en este concurso. Es que, Emilia, la verdad es que hay gente para todo, de verdad. O hay mucho tiempo libre
Yo estaba pensando, digo, hay gente para todo, hay concursos para todo, pero tú imagínate a estas personas ensayando en su comunidad de vecinos, qué contentos deben estar. No lo quiero ni pensar, claro, y todos echando la culpa a las gaviotas, que dirán, cada vez graznan peor las gaviotas, claro, si a muchos les parecen desagradables. Bueno, vamos a hablar de aves, Emilia, pero en este caso, de las de verdad. Sí, vamos a hablar de aves migratorias en este caso, porque la imagen que les traigo es una imagen espectacular que se ha podido ver en la provincia de Jinkou, en el noroeste de China. Mira, son aves migratorias que están pasando en estos momentos por esta zona. Como pasen por encima de un coche, también te digo yo. Te da un poquito de miedo, ¿no? Están pasando por esta zona porque inician su viaje de migración desde Asia hasta Australia. ¿Y por qué paran en esta zona? Pues mira, porque las autoridades de este lugar se han ocupado de preservar el ecosistema. Se detienen en un humedal importante que hay ahí al noroeste de China y se puede ver pues miles de aves como esta pasando a lo largo de este periodo del año. Es verdad que dicen que se han adelantado un poquito, que suelen ir hasta junio por ahí, pero que están un poquito más adelantadas estas aves. Pero bueno, en cualquier caso la imagen es espectacular y atrae a numerosos turistas y numerosos curiosos para verlos de cerca. Venga, vamos a seguir hablando de algo que vuela, que no son aves, pero te cuento, hablamos de un chico, te voy a contar la historia de un chico que ha conseguido hacer un avión que vuela con residuos de la basura. Lo hemos titulado Del contenedor al cielo. Dicen que la necesidad despierta el ingenio y no sabemos si será este el caso de Bolaji Fatai, un joven nigeriano de 21 años que ha conseguido construir un avión remoto con lo que recoge de la basura. Empecé con esto cuando tenía 7 años, comencé a elegir cosas, a hacer algunos pequeños proyectos e incluso construí coches antes, pero mi enfoque estaba en los aviones porque cada vez que veo volar un avión me da alegría. El proceso comienza quitando el polvo y cortando la espuma de poliestileno para darle forma. Con el ahorro de 2 años consiguió comprar la hélice y el control remoto. Consciente del lugar del mundo en el que le ha tocado nacer, Fatai sueña con ser ingeniero aeronáutico. Como nuestro país es un país subdesarrollado, espero ser parte de las personas que ayuden a desarrollarlo utilizando esta tecnología de drones. Su esfuerzo ya ha tenido recompensa porque ha sido contratado por una empresa aeronáutica y todo esto sin haberse subido nunca a uno. Bueno, lo próximo que tendrá que fabricar, si las cosas siguen así, será un ventilador, porque tal y como vienen las previsiones... Oye, verdad, sobre todo a la península, ¿verdad? Creo que este abril de aguas mil nada, pero de sudores de calor va a ser tremendo, calor mil. Mira, tenemos una cuña anticiclónica que va a hacer que las temperaturas en la península se disparen. Entramos en terreno desconocido para los meteorólogos porque nunca antes en un mes de abril se van a registrar o se han registrado temperaturas tan importantes, con una anomalía de hasta 15 grados. ¿Anomalía de 15 grados qué quiere decir? Pues 15 grados por encima de lo que suele pasar en el sur peninsular, también en la cuenca del Valle del Ebro. Las previsiones apuntan, se van a disparar seguramente los avisos meteorológicos, las alertas y además los incendios porque se va a cumplir la regla del 30% de humedad menor, 30% de la que las temperaturas superen los 30 grados y vientos de más de 30 kilómetros por hora. Así que mucho cuidado durante las próximas horas, durante los próximos días en la península. En el archipiélago te puedes preguntar si nos va a afectar, ¿verdad? Nos va a afectar, pero no va a ser de esta manera. Vamos a ver la previsión. Mira, te cuento, hemos tenido cielos bastante despejados, incluso alguna gota ha caído en La Palma, también en Tenerife y en Gran Canaria. Y lo que cabe esperar para las próximas horas va a ser, sí, que suban las temperaturas en el archipiélago, pero no de una manera tan importante. De hecho, ni siquiera se va a parecer a lo que tuvimos en marzo, aquella pequeñita ola de calor. No fue ola de calor porque no duró técnicamente tantos días. No lo fue, pero no sí fue pero sí que subieron calor, bastante. sí. Bueno, no va a ser igual, va a ser un poquito menor. Tenemos esa cuña anticiclónica que afectará sobre todo a la península y nosotros de momento estamos algo más protegidos. Para mañana lo que cabe esperar son cielos poco nubosos en general, con viento flojo de componente norte, con temperaturas que pueden llegar puntualmente a los 28 grados y una situación marítima estable. Así que lo único que me interesa aclarar hoy es, en la península van a tener temperaturas episodios exageradamente altos, en el archipiélago de momento no, van a subir, pero no tanto. Nos salvamos por ahora. Nos salvamos por bueno, ahora. Emilia, nos vamos a ir mirando en directo a una noticia que estábamos viendo pues desde el principio, porque son imágenes, como decimos en directo, de ese traslado que se hace de los restos de José Antonio Primo de Rivera desde Cuelgamuros, donde se encontraban, hasta el cementerio de San Isidro. Justo ahora
se ha cortado esa transmisión en directo. Con eso hemos empezado y vamos a terminar con una imagen primaveral, un paisaje de cuento en Bélgica, donde las campanillas, no una sola, ¿no?, flores violetas, crean auténticas alfombras de este color. Estas flores tardan poco en crecer, pero también en deshojarse, o sea que permanecen un tiempo ahí y los visitantes pueden contemplar esta bonita estampa con la que nos despedimos. Hasta mañana a las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!